Fue ante dicha casa Gorbeau donde Jean Valjean se detuvo. Como las aves nocturnas, había elegido el lugar más desierto para hacer en él su nido. Rebuscó en el bolsillo de su chaleco, sacó de él una especie de llavín, abrió la puerta y luego que entró, volvió a cerrarla con cuidado y subió la escalera sin soltar a Cosette. Llegado arriba, sacó del bolsillo otra llave, con la que abrió una segunda puerta. La habitación donde entró, y cuya puerta volvía a cerrar inmediatamente, era una especie de zakisami, bastante espacioso, amueblado con un jergón tendido en el suelo, una mesa y algunas sillas. En un rincón había una estufa encendida en la que se veían algunas brasas. El reverbero del bulevar alumbraba débilmente aquel pobre interior. En el fondo había una alcoba con un catre de tijera. Jean Valjean llevó a la niña a aquella cama y la acostó sin que se despertara. Con un encendedor de pedernal encendió una vela. Todo esto se hallaba preparado de antemano sobre la mesa. Como había hecho la víspera, se puso a contemplar a Cosette, con una mirada llena de bondad y de ternura, rayanas casi en el delirio. La niña, con esa confianza tranquila que solo es propia de la extremada fuerza y de la extremada debilidad, se había dormido, sin saber con quién estaba, y seguía durmiendo sin saber dónde se encontraba. Jean Valjean se inclinó y le besó la mano. 9 meses antes besaba la mano de la madre, que también acababa de dormirse. El mismo sentimiento doloroso, religioso, punzante, llenaba su corazón. Se arrodilló junto al lecho de Cosette. Estaba ya bastante avanzado el día, y la niña seguía durmiendo. Un pálido rayo del sol de diciembre entraba por la ventana del desván, y dibujaba en el techo largos filamentos de sombra y de luz. De repente, un carro de cantero, que llevaba una pesada carga de piedras, al pasar por la calzada del bulevar, hizo temblar el caserón con el redoble de un trueno, y la conmovió de arriba abajo. «Sí, señora», gritó Cosette, despertando sobresaltada. «Ya voy, ya voy». Y saltó de la cama, con los ojos todavía medio cerrados por la pesadez del sueño, extendiendo la mano hacia el rincón. Entonces abrió del todo los ojos y vio la cara risueña de Jean Valjean. «Ah, es verdad», dijo la niña. «Buenos días, señor». Los niños aceptan enseguida y familiarmente la alegría y la felicidad, ya que ellos mismos no son sino dicha y alegría. Cosette vio a Catalina a los pies de su cama, la tomó y sin dejar de jugar con ella, hizo 100 preguntas a Jean Valjean. ¿Dónde estaban? ¿Era grande París? ¿Estaba muy lejos la señora Thénardier? ¿No iría nunca por ahí? Etcétera, etcétera. De repente exclamó: «¡Qué bonito es esto!». Era un tabuco horrible, pero allí se sentía libre. «¿Tengo que barrer?», dijo por fin. «Juega», dijo Jean Valjean. Y así transcurrió el día. Cosette, sin tratar de comprender nada, era indeciblemente dichosa entre aquella muñeca y aquel buen hombre. Al amanecer del siguiente día, Jean Valjean estaba también junto a la cama de Cosette. Esperó ahí, inmóvil, y la vio despertarse. Algo nuevo penetraba en su alma. Jean Valjean no había amado nunca. Desde hacía 25 años estaba solo en el mundo y jamás había sido padre, ni amante, ni marido, ni amigo. En el presidio era malo, sombrío, casto, ignorante y huraño. El corazón de aquel viejo presidiario estaba lleno de virginidades. Su hermana y los hijos de su hermana no le habían dejado sino un vago recuerdo y muy lejano que había acabado por desvanecerse casi por completo. Había hecho todos los esfuerzos posibles para volverlos a encontrar y, habiendo fracasado, los olvidó. La naturaleza humana es así. Las otras emociones tiernas de su juventud, si es que las tuvo, habían caído en un abismo. Cuando vio a Cosette, cuando la hubo recogido, libertado y llevado consigo, sintió removerse sus entrañas. Todo cuanto existía en su naturaleza de apasionado y de afectuoso se despertó, y se precipitó hacia aquella criatura. Se acercaba a la cama donde ella dormía, y allí temblaba de júbilo. Experimentaba cierta opresión, como la que experimenta una madre, y no sabía lo que era, porque es algo muy oscuro y muy dulce, ese grande y extraño movimiento de un corazón que comienza a amar. Pobre viejo corazón,
enteramente nuevo. Como él tenía 55 años y Cosette 8, todo el amor que había podido atesorar en su vida se fundió en una especie de resplandor inefable. Era la segunda aparición blanca que encontraba en su camino. El obispo había hecho levantarse en su horizonte la aurora de la virtud. Cosette hacía levantarse en él la aurora del amor. En ese estado de deslumbramiento transcurrieron los primeros días. También Cosette, por su parte, y sin darse cuenta de ello la pobre criaturita, sufría una transformación. Era tan pequeña cuando su madre la dejó que no la recordaba. Como todos los niños, semejantes en esto a los tiernos vástagos de la vid que se adhieren a cualquier objeto, había tratado de amar, pero no lo había logrado. Todos la habían rechazado. Los Thénardier, sus hijas, otros niños también. Entonces se encariñó con el perro, pero este murió, tras de lo cual nada ni nadie había querido su cariño. Es cosa triste de decir, y ya lo hemos indicado, a la edad de 8 años tenía el corazón frío. No era suya la culpa, no era la facultad de amar la que le faltaba, sino que era la posibilidad de hacerlo. Por eso, desde el primer día, todo cuanto sentía y soñaba en ella se puso a amar a aquel buen hombre. La niña experimentaba lo que jamás había sentido, la sensación de que su alma se dilataba. El buen hombre no se le aparecía ya como un viejo ni como un pobre. Jean Valjean le parecía guapo, de la misma manera que le parecía bonito aquel desván. Tales son los efectos de la aurora de la infancia, de la juventud y de la alegría. La novedad de la tierra y de la vida influyen no poco en esto. Nada tan encantador como el reflejo encendido de la dicha sobre un granero. Todos nosotros tenemos también en nuestro pasado un desván azul. La naturaleza y 50 años de intervalo habían puesto una separación profunda entre Jean Valjean y Cosette, pero el destino la colmó. El destino unió bruscamente y desposó, con su irresistible poder, aquellas dos existencias desarraigadas, distintas por la edad, semejantes por el luto. La una, en efecto, completaba a la otra. El instinto de Cosette buscaba un padre, como el instinto de Jean Valjean buscaba un hijo. Encontrarse fue unirse. En el momento misterioso en que sus manos se tocaron, quedaron soldados. Cuando aquellas dos almas se descubrieron, se reconocieron como una necesidad recíproca y se abrazaron estrechamente. Tomando las palabras en su sentido más comprensivo y más absoluto, podría decirse que, separados de todo por unos muros de tumba, Jean Valjean era el viudo, como Cosette era la huérfana. Esta situación hizo que Jean Valjean se convirtiera de un modo celestial en el padre de Cosette. Aquellos dos seres llevaban en aquel desván miserable una existencia dichosa. Desde el amanecer, Cosette reía, charlaba y cantaba. Los niños tienen su canto matutino, lo mismo que las aves. Sucedía a veces que Jean Valjean tomaba su manita enrojecida y agrietada por los sabañones y se la besaba. La pobre niña, acostumbrada a recibir golpes, no sabía lo que quería decir aquello y se iba toda confusa. Había momentos en que se ponía seria y contemplaba su vestidito negro. Ya no iba cubierta de andrajos, sino vestida de luto. Salía de la miseria y entraba en la vida. Jean Valjean emprendió la tarea de enseñarle a leer. A veces, mientras hacía deletrear a la niña, pensaba que él había aprendido a leer en el presidio con el propósito de hacer daño. Este propósito se había desvirtuado, convirtiéndose en algo tan inocente y benéfico como enseñar a leer a una niña. Entonces, el viejo galeote sonreía con la sonrisa reflexiva de los ángeles. Adivinaba en esto una premeditación de lo alto, una voluntad de alguien que no es el hombre y se perdía en un delirio de pensamientos. También las buenas ideas tienen sus abismos, como las malas. Enseñar a leer a Cosette y dejarla jugar constituía casi toda la vida de Jean Valjean. Además le hablaba de su madre y la hacía rezar. Ella lo llamaba padre y no le conocía otro nombre. Él se pasaba horas y horas viéndola vestir y desnudar a su muñeca y oyéndola gorjear. La vida le parecía llena de interés y los hombres buenos y justos. No reprochaba ya nada a nadie en su pensamiento y no conocía ningún motivo para no llegar a muy viejo, ahora que le quería a aquella niña. Veía ante sí todo un futuro iluminado por Cosette, como por una luz encantadora. Ni aun los mejores están libres de un pensamiento egoísta, y él
Había veces en que pensaba, con una especie de alegría, que Cosette sería fea. Esto no es más que una opinión personal. Pero para no ocultar nada de nuestro pensamiento diremos que, en el punto en que estaba Jean Valjean cuando comenzó a querer a Cosette, no estamos seguros de que no necesitara tal alimento para perseverar en el bien. Acababa de ver bajo nuevos aspectos la maldad de los hombres y la miseria de la sociedad, aspectos incompletos y que solo mostraban fatalmente un lado de la verdad. La suerte de la mujer resumida en Fantine, la autoridad pública personificada en Javert. Había vuelto a presidio, esta vez por haber obrado bien. Había experimentado nuevas amarguras. De nuevo se apoderaban de él la repugnancia y el cansancio. Incluso el recuerdo del obispo se eclipsaba en algún momento, a reserva de volver a aparecer después luminoso y triunfante. Pero, al fin y al cabo, este santo recuerdo se debilitaba. ¿Quién sabe si Jean Valjean no estaba en vísperas de desalentarse y de volver a caer? Pero amó. Amó y se fortaleció de nuevo. Apenas era menos frágil que Cosette, pero la protegió y ella le dio fuerza. Gracias a él, la niña pudo marchar en la vida. Gracias a ella, el anciano pudo perseverar en la virtud. Fue el sostén de aquella criatura, y aquella criatura fue su punto de apoyo. Oh, misterio insondable y divino de los equilibrios del destino.